Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré, porque conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Yo acudo a ti, solo a ti, Jesús. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Siempre en los primeros minutos del programa, para mí es un gran gozo, un gran placer y privilegio de poder saludar y entrar, ¿verdad? Entrando a su casa a través de la televisión o entrando ahí, ¿verdad? Sabemos que tenemos muchas personas que están viendo este programa, quizás en algunos hospitales que están ahí viendo, ¿verdad? O también en las prisiones. Estamos recibiendo muchas cartas de prisioneros y estamos orando por esos prisioneros. Bueno, no solamente oramos por los prisioneros, estamos orando por todas las personas que nos escriben, por sus familias. Nos mandan sus peticiones y estamos orando por cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. Gracias a los socios victoriosos. Así los llamamos a los que están orando por este programa, aquellos que se han unido a este gran ejército. Los llamamos los filipenses. Los filipenses. Gracias, hermanos. Si tú quieres ser un filipense, ¿qué es un filipense? ¿Qué es un socio victorioso?
aquellos que nos están ayudando financieramente para que este programa pueda seguir saliendo en el aire y también pueda seguir en otros medios, en otros lugares, a través de televisión y a través de la radio y por otros medios de comunicación. Gracias una vez más a los socios victoriosos, a los filipenses. Hemos estado desarrollando este tema, la oración, la fuente. Oración, la fuente. ¿La fuente de qué? La fuente de toda bendición. La fuente de sanidad, la fuente de prosperidad, la fuente de protección divina, la fuente de todas las promesas es la oración. El creyente que no está orando es un creyente derrotado. Es un creyente que no está disfrutando, no está viviendo en lo mejor que el Padre tiene para sus hijos. Está perdiéndose de las grandes bendiciones que solamente aquellos que están en Cristo y también están utilizando la oración. La oración es esa fuente para nuestro éxito. La oración es la fuente. Esto hemos estado viendo y desarrollando este glorioso, tan importante tema. Oración, la fuente. Estuvimos viendo, ¿verdad? Y vamos a continuar porque estamos en este punto de las armas que Dios nos ha dado, que nos garantizan resultados en la oración. Armas poderosas que garantizan resultados en nuestra oración, las oraciones. Basado en 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 3, 2 de Corintios 10, versículo 3 y el 4. Vamos una vez más a 2 de Corintios y vamos a leer estos versículos. 2 de Corintios 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Satanás levanta fortalezas contra nuestras vidas. Pero aquí dice que Dios nos ha dado estas armas poderosas para poder derribar, para destruir estas fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, llevando todo conocimiento, dice, a Dios, todo cautivo pensamiento, dice, llevando cautivo todo pensamiento, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo es obediencia a la palabra de Dios. Cristo es la palabra encarnada. Amén. Ahora, estas son armas que Dios nos ha dado. Ya vimos que una de las armas es el nombre de Jesús. Ya estuvimos viendo eso en el programa anterior. Luego también vimos de que otra arma poderosa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Sabemos que Pablo, por el Espíritu Santo, dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Eso se menciona en Efesios el capítulo 6. Vamos a Efesios el capítulo 6, donde habla Pablo de esa arma poderosa de la palabra de Dios. Efesios 6, donde Pablo menciona que la palabra de Dios es verdad, esa arma poderosa. Dice, versículo 17 de Efesios 6, 17, dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero quiero que usted vea cómo el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, nos está mencionando que esa arma, las armas que Dios nos ha dado, estas armas son poderosas, pero se utilizan y se usan en oración. En oración. El creyente debe estar teniendo una actitud de oración constantemente. Oración es solamente platicando con Dios y dejando que Dios también nos hable a nosotros a través de su palabra, y nosotros hablamos con Él y traemos a Él su palabra. Trayéndole delante de Él su palabra,
garantiza resultados porque estamos orando su perfecta voluntad. Ahora, dice, y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa palabra, ese espíritu, está hablando es de nuestro espíritu humano, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da la palabra, y luego cuando nosotros hablamos la palabra con fe, esa palabra de Dios se constituye una espada de dos filos, una espada de dos filos. Y es la única pieza de arma que Dios nos ha dado para atacar, para todas las otras piezas que la palabra menciona en el capítulo 6, ¿verdad? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿verdad? El escudo de fe, yelmo de salvación, y luego dice, y es la espada del Espíritu. Es la única pieza de la armadura que es ofensiva para atacar. Las otras piezas es para defensiva, para defendernos, es para protegernos. Pero tú tienes que usar también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es de suma importancia, querido hermano, querida hermana, es de suma importancia que tú entres diariamente en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, aliméntate diariamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que el Espíritu Santo usa. Cuando tú necesitas, en la oración, por ejemplo, en la oración, si tú no tienes la palabra de Dios, entonces ¿cómo vas a poder orar si no conoces cuáles son los deseos de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando tú tienes la palabra de Dios, tú vas a poder orar efectivamente porque vas a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y la palabra de Dios es la misma. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a otra pieza de esa armadura. Vamos a otra arma poderosa. Otra arma poderosa que garantiza resultados en la oración. El tema de este programa es, o de este mensaje, de este estudio es oración, la fuente. Para ver esta arma que nos garantiza resultados en la oración, vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 26 al 29. Del libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 26 al 29. Versículo 26 al 29. Ahora, aquí vamos a encontrar un versículo que la mayoría, yo también tenía el mismo error, yo también estaba haciendo el mismo error que la mayoría de cristianos, casi no, vamos a decir 99% de los cristianos están haciendo el mismo error, están tomando un versículo del contexto para decir algo que realmente no está diciendo lo que nosotros usamos ese verso, donde dice, bueno, pero todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas trabajan para bien. Ese es un versículo que muchos de nosotros, bueno, yo lo usaba también, hasta que antes el Espíritu Santo nos empezó a abrir nuestros ojos, ¿verdad? De que eso no es lo que Dios estaba, lo que Pablo estaba diciendo. En otras palabras, mira, cuando personas tienen un problema, tienen un accidente, o una tragedia sucede, o verdad, alguien viene y mata a una persona, o hay una tragedia, ¿verdad? Un temblor de tierra o algo así, ¿verdad? Cosas malas pasan. A todos van a pasar estas cosas. Estamos en un mundo que no ha sido redimido. Estamos en un mundo infestado por Satanás. Pero aquellos que actúan en la palabra y también pueden usar su fe, yo creo con todo mi corazón que estas cosas van a venir, pero podemos tener victoria sobre estas cosas. Pero si no conocemos la palabra, por ejemplo, muchas personas como yo también usaba ese versículo. Bueno, hermano, acuérdate que todas estas cosas, no sabemos cómo y por qué, pero todas estas cosas están pasando para ayudarte, porque todas las cosas van a funcionar para bien para aquellos que aman a Dios. Todo esto no sabemos y no entendemos por qué y cómo, pero vamos a ver, hermanos, que el Espíritu Santo nos está diciendo otra cosa de lo que muchos estaban pensando que estaba diciendo la palabra de Dios. Vamos a participar en el versículo 26. Romanos 8, 26. Este es antes del versículo que nos dice eso, que todas las cosas funcionan para bien.
Primero dice el versículo 16. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues como hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles son las lenguas que todo creyente, cuando es lleno del Espíritu Santo, la evidencia de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo, la evidencia bíblica, la evidencia que encontramos en el libro de los Hechos, es de que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, esa persona va a hablar en lenguas. Es una evidencia, lo vemos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ¿verdad? Va a hablar, el creyente, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla en lenguas. El Espíritu Santo no es el que ora, es el creyente que ora, pero el Espíritu Santo le está ayudando al creyente a orar. Tristemente, muchos cristianos piensan que el Espíritu Santo es el que está orando y por eso ellos no oran. Y ellos dicen, bueno, ¿para qué estar orando los dos? Si el Espíritu Santo va a orar por mí, gloria a Dios que ore por mí, yo voy a dormir o yo voy a hacer otra cosa. ¿Para qué estar orando los dos? No, no, no. El Espíritu Santo viene a ayudarte a ti a orar. Viene a ayudarte a soportar tus oraciones, ¿verdad? Si tú no oras, el Espíritu Santo no va a orar por ti. Él te va a ayudar a orar. Y la manera como lo hace es dándote esas palabras para que tú ores en el Espíritu con gemidos indecibles. Esa palabra originalmente dice Dios hablando con Dios. Dios el Espíritu en ti está hablando con Dios el Padre. Dios el Espíritu Santo está orando, hablando con Dios el Espíritu, a Dios Padre. Entonces, cuando tú estás orando, dice el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Todos nosotros tenemos algunas debilidades en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Somos humanos, estamos limitados a solamente lo que podemos ver y oír y sentir, pero el Espíritu Santo no tiene límite. Él conoce cosas que ¿verdad? En el espiritual. Él conoce cosas que Dios, ¿verdad? Sabe y conoce. Y cuando tú estás orando en lenguas, en el Espíritu, tú estás orando la perfecta voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo porque es lo que dice la palabra. Dice, con gemidos indecibles, en el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando tú estás orando en lenguas, tú estás prestándote, prestando tu lengua, estás prestando tu vaso, tu vida, para que el Espíritu Santo te ayude y tú estás orando y tú estás cooperando con el Espíritu Santo y estás orando en lenguas, estás orando en esos lenguajes que Dios te ha dado, ¿verdad? Y cuando tú estás orando, la palabra de Dios dice que estás orando a la perfecta voluntad de Dios por los santos. Qué importante es, querido hermano, hermana, que tú tomes tiempo para orar en lenguas. ¿Por qué? Porque eso garantiza resultados también en tus peticiones, en lo que tú le has pedido a Dios, lo que tú has orado. Cuando tú empiezas a orar, ¿sabes por qué? Porque cuando tú oras y traes una petición, el Espíritu Santo sabe exactamente qué es lo que está impidiendo de esas cosas. Él conoce cuáles son las cosas y cómo está trabajando Satanás, cómo están trabajando los demonios para detener esa respuesta que venga a ti. Pero el Espíritu Santo conoce qué es lo que el Satanás está haciendo. Entonces, cuando tú oras en lenguas, oras en el Espíritu, concerniente a cualquier petición, cualquier necesidad, ahora tú estás permitiendo que el Espíritu Santo sobrenaturalmente interceda por medio de ti por esa situación. Eso está garantizando resultados en tus peticiones, en tus oraciones, porque estás orando a la perfecta voluntad de Dios. Y luego, cuando tú has hecho eso, cuando tú has orado en lenguas, cuando tú has orado por los santos, tú has orado en el Espíritu, entonces es cuando viene el versículo que sigue. Y sabemos, fíjate cómo dice el versículo 28, y sabemos, nota que ahí está una Y. Muchas personas le quitan la Y, no usan la Y. La I está conectando el versículo 26 y 27 con el versículo 28. Por eso está ahí.
y está ahí por un propósito. Si no estamos haciendo el versículo 26 y 27, no espere usted, no espere y no use ese versículo fuera de contexto. Pero eso muchos lo han usado. No sabían ni lo que decía antes, ni saben tampoco lo que dice después. Solamente toman el versículo 28 y dicen, bueno, sabemos que todas las cosas funcionan para bien, para aquellos que aman a Dios. Fíjense cómo dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cuáles cosas? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Espíritu Santo, hermanos, hermanas, el Espíritu Santo, queridos, no estaba hablando de las cosas malas, no estaba hablando de las cosas de Satanás, no estaba hablando de cómo Satanás, ¿verdad? A través de los demonios, a través de estas cosas. No estaba hablando de esas cosas, estaba hablando de todo lo bueno que Dios ha dado al cuerpo de Cristo Jesús. Dios ha dado armas poderosas, Dios nos ha dado su armadura para que nos vistamos con ella. Dios nos ha dado la espada del Espíritu, nos ha dado el nombre de Jesús, nos ha dado, ¿verdad? Estas piezas poderosas y luego nos dio también la habilidad y el poder de poder orar en el Espíritu. Orar en lenguas. Cuando tú estás orando en lenguas, el diablo no quiere que tú ores en lenguas. Oh, cómo ha luchado el diablo contra esa doctrina de las lenguas. Óyeme, cómo el diablo, ¿verdad?, ha engañado a tanta gente. Hasta libros han sido escritos que aquellos que hablan en lenguas andan hablando por el poder del diablo, que las lenguas no son para hoy. Las lenguas, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo sin tener que hablar en lenguas. No es necesario hablar en lenguas y no debes hablar en lenguas. ¿Por qué el diablo no quiere que los creyentes hablen lenguas? Porque el diablo no entiende lo que tú estás orando. Y él mejor prefiere oír lo que tú estás orando para que de esa manera él pueda trabajar y seguir atacando y seguir moviéndose en esa área para traerte a ti duda y incredulidad. Pero cuando tú empiezas a orar en el Espíritu, ese es el código secreto que Dios ha dado a la iglesia para orar. Y el diablo, óyeme cómo el diablo odia y no quiere que tú ores en lenguas. Ora en lenguas todos los días. ¿Por qué? Tú estás orando la perfecta voluntad de Dios. Y luego sabemos que todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cuáles cosas? Los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, las armas que Dios nos ha dado, esas armas poderosas, el nombre de Jesús, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el orar en lenguas. Esas cosas que Dios nos ha dado nos ayudan para bien, hermanos. Las cosas que Dios nos ha dado nos van a ayudar para bien, para tener éxito, para tener fruto, para tener resultados. Ahora, cuando tú pides, pida con fe. No pidas dudando. ¿Qué es pedir con fe? Bueno, Cristo Jesús nos dice en Marcos 11, versículo 24, donde Él dice, por lo tanto os digo, que todo lo que pidiereis, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Ahora vamos a unir esos dos versículos, versículos 23 y 24, porque cuando tú pides, pide con fe, no dudando. Santiago lo dice. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, de la epístola de Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si tú vas a orar, tienes que orar con fe. ¿Qué significa orar con fe? Orar con fe no es orar con esperanza. Cuando digo yo orar, muchas personas oran y dicen, no, yo sé que un día el Señor me va a contestar. Yo sé que un día el Señor me va a bendecir. Yo sé que algún día el Señor me va a sanar. Yo sé que algún día. Eso es esperanza, no es fe. La fe es de hoy. La fe reside hoy. Cristo Jesús dijo en Marcos 11, 23, otra vez os digo que cualquiera de vosotros, Marcos 11, 23.
Jesús dice, de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino cree que lo que digo le será hecho, todo lo que diga le será hecho. Versículo 24, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿verdad? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces esa es la oración que trae resultados. Cuando tú pides creyendo. ¿Qué significa eso? Querido hermano, cuando tú le pides al Señor y estás de acuerdo a la palabra de Dios, cree que lo recibiste en ese momento. A ver, quiero hacer una oración para aquellos que necesitan abrir sus corazones a Cristo. Repite esta oración conmigo. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Y en este día de hoy, creo que tú, Dios, te resucitó de los muertos y hoy estás vivo. Y te confieso públicamente como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con el programa Fe Victoriosa. Bendecidos. Él es Jehová Rama, Él es Jehová Rama, tu sanador. Deseo invitarles a Centro Palabra de Fe, ubicado en el 107 West Artesia Boulevard, en la ciudad de Compton, California. Nuestras reuniones son los domingos a las 9:30 y 10:45 de la mañana. Los miércoles a las 7:30 de la tarde. Tenemos una reunión en inglés los domingos a las 9 de la mañana. Tenemos clases para todas las edades. Espero verlos aquí. Bendecidos.